bode, yo creo que sí, el día de hoy terminamos, inclusive márgenes de fase, márgenes de ganancia. Y es el diagrama. La vez pasada recuerdo que no nos alcanzó el tiempo para ver esta parte. Voy a regresar un poco, voy a, pues de hecho voy a explicar prácticamente cómo es que hice el diagrama a partir de este punto donde estamos trazando las asíntotas. De hecho, si gusta, me regreso un poco desde atrás para que se tome. Voy a aceptar a otro compañero. Desde aquí, desde lo que es este ejercicio, partíamos de un sistema de control retroalimentado y bueno, teníamos que sacar la función de transferencia de lazo abierto, la cual ya tenemos aquí expuesta, es 1000 por S más 1 entre S más 30 por S más 600. De aquí que calculamos las constantes de tiempo y a su vez las frecuencias de corte, haciendo hincapié que un radián sobre segundo está asociado a lo que es el cero del sistema. No quisiera que se perdiera eso. Un radián sobre segundo está asociado a un cero. 30 radianes están asociados a un polo. Perdón. Aquí está. Y 600 radianes, como pueden ver, está asociado también a un polo. ¿Por qué digo que un radián está asociado a un cero? Bueno, porque un radián viene de esta función que es S más 1, que está arriba de la función de transferencia. 30 radianes viene de S más 30, que está abajo de la función de transferencia, y 600 radianes viene de este otro factor que es S más 600, que es un polo del sistema también. Entonces tenemos un sistema con un 0 y 2 polos, además de la ganancia de 1000. Habiendo identificado todo eso que les comento, de ahí partimos a sacar la forma de Bode. De la misma función de transferencia en lazo abierto, sacamos la forma de Bode llevando cada uno de los factores a cambiar S por J omega. Y bueno, al cambiar S por J omega obtenemos que los distintos factores se expresan en términos de un número rectangular, de un número complejo, pero en forma rectangular, con una parte real y una parte imaginaria. Lo que tenemos que hacer a partir de la forma de Bode, que es esta que tenemos aquí, es seleccionar los distintos factores G1, G2, G3 y G4. En ese orden. ¿Por qué en un orden estricto? Porque en ese mismo orden vamos a estarlo graficando para que no nos perdamos en el proceso, en el desarrollo de la gráfica de Bode. Entonces, comenzamos siempre con la ganancia. Como les comentaba, G1 es igual a 0.055 más 0J. Recuerden que ese más 0J se le agrega para que al menos la forma de abordarlo sea desde el punto de vista de un número complejo. G2 de J omega es J omega más 1. G3 es J omega sobre 30 más 1 a la menos 1, porque recuerden que estamos hablando de un polo. G4 de J omega es igual a J omega sobre 600 más 1 a la menos 1, igual porque estamos tratando un polo. Ya que tenemos estos expresados en forma rectangular, todos estos están en su forma rectangular, hay que llevarlos a su forma polar, con la única aclaración de que la magnitud debe quedar en decibeles. Entonces, para que lo llevemos a decibeles, por ejemplo, a G1 de J omega sería igual al 20 logaritmo de 0.055, ¿no? Que es el equivalente a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces es lo mismo, 20 logaritmo de 0.055, según me ayudaron ustedes, es 25.19 decibeles. Como es difícil graficar el punto 19, pues lo vamos a considerar como 25. Pero eso es lo que hacemos como consideración. Entonces está bien hasta milésimas, no, sé que es un 18avo, me parece, podríamos manejarlo así, pero bueno, de todos modos hay que convertirlo a decibeles, así que al convertirlo en decimales y luego aplicar el 20 logaritmo queda 25.19. Inclusive
Si ustedes lo consideran a centésimas, si aplican el 20 logaritmo de 0.05, posiblemente lleguen a menos 26 decibeles. Deberían de checar esa parte. Y entonces, un cálculo más exacto sería agarrar hasta milésimas para tener o acercarnos más a lo que es la realidad. Bien, también sacamos el ángulo. Dijimos que en este caso cis de G1 de J omega, que es igual a 0 grados, va a ser nuestra referencia. Aquí lo marqué. Esa va a ser la referencia para trazar la real de fase. Después continuamos con G2 de J omega en decibeles y obtuvimos 20 decibeles sobre década, pero como subida. Esta parte que aquí estoy señalando con esta paloma es una subida, no es una caída, como estábamos acostumbrados en el ejercicio anterior. La fase también, pues la vamos a manejar, la plantilla que debemos de tener a la mano en estos momentos, bueno, pues la vamos a manejar de esta manera, vamos a invertirla, como se ve aquí, teniendo la base de la plantilla, ubicándola con los 0 grados y la mitad de la plantilla con la frecuencia de corte 1. Después con G3 de J omega, observamos que existe una caída, ¿vemos esto? Existe una caída de menos 20 decibeles por década, lo cual indica que estamos tratando con un factor de primer orden, pero que está asociado a un polo del sistema. Entonces, nos queda claro que todos los polos de primer orden, es decir, todos los polos que están asociados a factores de primer orden, son o provocan caídas de menos 20 decibeles por década. Y los ceros producen una subida de 20 decibeles por década. Eso no va a cambiar. Así que no tenemos que hacer mayores cálculos en este caso. También cis de G3 de J omega, que es igual a tangente menos tangente inversa a la menos 1 de omega sobre 30, bueno, pues vamos a utilizar la plantilla de acuerdo a como lo hicimos la clase pasada, ¿no? Alineando la plantilla con la frecuencia de corte 2, la mitad de la plantilla con la frecuencia de corte 2 y la parte superior con la referencia, que son los 0 grados. Lo mismo va a pasar con G4. Ya sabemos que cualquier factor de primer orden que esté asociado a un polo va a terminar con una caída de menos 20 decibeles sobre década. Y lo mismo, la fase tendrá entonces una fase negativa, en este caso D menos tangente inversa de omega sobre 600, lo cual va a provocar esta caída, ¿no? Esta caída de fase, con esta que estamos aquí remarcando, que es esta curva, que es precisamente la que nos interesa, donde en la parte superior de esta plantilla va a estar ubicada con los 0 grados, igual que la de arriba, y la parte de medio de la plantilla va a estar alineada con omega C3, que es la frecuencia de corte 3. Bueno, ya habiendo llegado hasta aquí, empezamos a graficar esto. Ubicamos primero las frecuencias de corte, la frecuencia de corte 1 que está aquí ubicada a 1 radián sobre segundo, la frecuencia de corte 2 que es esta, estoy remarcando aquí en verde, que está a una altura de 30 radianes sobre segundo, que es en la tercera década, en el número 3, y la frecuencia de corte 3, que está ubicada en 600 radianes sobre segundo. Después de eso, definimos dónde va a quedar los menos 180 grados, y aquí sí quiero aclarar un poco, y si lo pueden ustedes por favor hacer en su casa, me gustaría que bajaran esta referencia de 180, inclusive si lo pusieron con pluma, como lo hayan puesto, no hay ningún problema, nada más vamos a mover esta referencia. Vamos a moverla a 10 cuadritos arriba desde la base. La razón es la siguiente, que ahorita van a ustedes a ver, ahorita que tracemos la real de fase, que si lo ponemos más arriba no vamos a poder graficar de forma adecuada esta real de fase. Entonces, por favor, si me van siguiendo, ahorita ya trazaron, por supuesto, esto ya se supone que lo hicieron, la frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, frecuencia de corte 3, y pónganlos menos 180 grados, 10 cuadritos desde la base hacia arriba. De esa manera, al poner los 0 grados, van a quedar más o menos a la altura donde están los menos 20 decibeles. Ahorita lo checamos esa parte. De todos modos, por favor, vamos a considerarlo en esa posición. Por lo demás, no hay ningún problema, los 0 decibeles ahí los dejamos.
Nada más si quisiera que movieran la referencia de menos 180 grados. Bueno, independientemente de cómo lo hayan trazado antes, si lo pueden borrar, si no, nada más trácenla, no nos estorba para nada si hay otra referencia, pero sí es necesario que se mueva. Ahorita lo van a ver por qué. Ahora vamos con la real de magnitud. Entonces, regresando a los datos, y si quiero hacer énfasis en eso, lo primero que trabajamos son los menos 25.19 decibeles, es eso que estoy subrayando, y eso los ubicamos en la gráfica, ya está marcado en esta parte, aquí están los menos 25.19 decibeles. A esa altura, que es más o menos 2 cuadritos y medio abajo de los menos 20 decibeles, tenemos que trazar una asíntota, la cual ya está trazada ahí en color negro. Y bueno, lo que sigue ahorita, después de ese trazo, lo prolongamos hasta la frecuencia de corte 1 y observamos en los cálculos aquí, o por lo menos aquí en los datos, que para G2 de J omega, ya trazamos, digamos, para G1 de J omega. ¿Hasta dónde se prolonga? Hasta la frecuencia de corte, que es 1 radián sobre segundo. En 1 radián sobre segundo se activa esta otra función que es más 20 decibeles por década. Entonces, en lugar de decaer, va a subir. Efectivamente, está ahí subiendo, como lo ponemos ahí, está subiendo a 20 decibeles por década. En esta parte de la subida, para trazar esa de forma adecuada, digamos, toda esa pendiente y esa recta de forma adecuada, recuerden que ustedes tenían que sacar pues una pendiente, yo lo voy a poner aquí con discontinuo y en rojo, una pendiente que subiera desde 0 decibeles a 20 decibeles, más o menos es esto. Esa es esa pendiente en rojo que ustedes tienen que transportar con su escuadra y llevarla de aquí hasta hacerla coincidir en el principio de la frecuencia de corte 1, donde termina la otra asíntota. Entonces, vean, aunque yo aquí tengo un pequeño desfasamiento, ahorita mismo lo voy a corregir, tengo que alinear esta asíntota con esta pendiente. Entonces ahorita voy a borrar esto y ahí queda. Profe. Sí, sí. También sería válido considerar los 5 decibeles que hay de diferencia con el eje de referencia que tenemos en la frecuencia de corte 1. No sé si me estoy... 5 decibeles. Lo que pasa es que los 0 decibeles nos marca toda esa línea, ¿no? Ajá. Entonces, si consideramos los primeros, si consideramos los 5.19 decibeles que hay de los 20 decibeles, creo que también podríamos tomar de ahí, ¿no? De los 0 decibeles hacia abajo. Ajá. Bueno, lo que pasa es que ahí en donde marca el 1 por 10 a la 1 sobre ese eje, bueno, sobre ese eje vertical, sí. Podríamos considerar los 5.19 decibeles hacia abajo, ¿no? A partir de los 0 decibeles, sí, para trazar esa pendiente. Sí, entiendo su posición, entiendo lo que me estás comentando. Es decir, tú estás diciendo, bueno, aquí en esta década, de ahí hacia acá abajo cuento 25.19 o 5 decibeles, ¿no? Por decirlo así. Y de ahí lo expongo, ¿es lo que me estabas comentando? Sí, profe, bueno, siento que sí sería lo mismo, ¿no? Que trazar la pendiente que usted trazó, ¿no? Sí, efectivamente sí es lo mismo, sin embargo, sí, porque estamos cayendo menos 20, en este caso estamos subiendo 20 decibeles por década. Pero de antemano te comento que eso generaría más adelante algunos vicios, porque después no vamos a subir a 20, a veces vamos a caer hasta menos 40 decibeles por década. Entonces, el hecho de estar contando cuadritos es complejo. Si te das cuenta, y yo sí coincido con lo que tú dices, y sí coincide en este caso, porque la subida es de 20 decibeles por década. Y claro, lo pueden hacer de esa manera, a lo mejor no hay ningún problema. Pero yo considero que la única vez que se debe de contar es al inicio, así como lo hice ese ratito.
La única vez que ustedes deben de contar y de preocuparse por eso es cuando trazan estas pendientes. Por eso desde el principio yo las trazo. Y les digo, tracen de -20, de -40, más, después en otros ejercicios serán de -60 hasta de -80. Y esa es la única vez, porque lo demás ya no se deben de preocupar por esos detalles. Simplemente en lo sucesivo se deben de preocupar por arrastrar las escuadras. Eso es importante y se los comento porque luego al contar se equivocan. Entonces nada más cuenta una sola vez, que es al inicio, que es cuando trazan esas pendientes. Después de ahí, bueno, ustedes lo pueden hacer, claro, son libres de hacerlo, por supuesto. Sin embargo, no se lo recomiendo porque eso genera vicios y ese vicio les va a acarrear errores, a veces garrafales. Entonces, yo nada más contaría al inicio y fuera de ahí ya no contaría, únicamente utilizaría las escuadras, aunque es válido lo que tú comentas. Y sí se podría aplicar en este caso. ¿De acuerdo? Pero bueno, hago la aclaración para que después no haya malos entendidos. En este caso, bueno, lo voy a pegar ahí. Lo mejor que se pueda. De todos modos, es, como les comento, un poco de mano alzada. Pero sí, mi recomendación es nada más al inicio hacer estas líneas, estas pendientes, y ya no se vuelvan a preocupar, nada más de ahí arrastren con la escuadra. No vuelvan a contar en ningún otro punto más adelante de eso. Simplemente arrastren las pendientes. Va, bueno, que va. Sí, por favor, para todos. Sí, profe, Sí. bueno, nada más era mi duda, ¿no? Con respecto a que si se podía tomar ese rubro, pero sí, si usted lo menciona así, pues bueno. Sí, yo se lo recomiendo, ¿no? Que no lo hagan y que no cuenten en lo sucesivo, simplemente cuenten al inicio, nada más, por favor. Y eso es importante y qué bueno que lo mencionas y qué bueno que sale, ¿no? Porque luego lo hacen y lamentablemente lo hacen mal, cuentan mal, se equivocan. Entonces no vuelvan a contar en lo sucesivo, nada más prolonguen las pendientes hasta las frecuencias de corte. Porque las frecuencias de corte van a cambiar. Imagínense que esta frecuencia de corte esté hacia acá, o esté inclusive más arriba, más a la izquierda, más a la derecha. Entonces, eso puede cambiar, por supuesto. Ahorita, pues ahí nos tocó, en este punto. Bueno, hasta ahí la dejamos y vamos a continuar con el siguiente. De acuerdo, aquí se suben 20 decibeles. Y luego vamos con la siguiente función. Recuerden ustedes que al llegar a la frecuencia de corte 2, que es ahí donde estamos ahorita en este momento, en ese momento se activa G3 de J omega, es decir, una función donde en lugar de subir, vamos a caer 20 decibeles por década. Pero ojo, la suma es algebraica. Hay quienes hacen lo siguiente, fíjense bien, lo que no se debe de hacer. Fíjense bien porque lo hacen. Dice, bueno, en G2 estoy subiendo 20 decibeles por década, perfecto, ya lo hicimos, ok, ahí está expresado, todo muy bien. Y luego dicen, en G3 dice que debo de caer menos 20 decibeles por década, y entonces lo que se les ocurre, a lo mejor por lógica, por no pensar bien las cosas, hacen lo siguiente. Dicen, bueno, entonces voy a tomar mi pendiente de 20 decibeles por década que dijo el profesor, lo voy a arrastrar con mi escuadra, y ahí a partir de ahí, pues eso es lo que dice, G3. Aquí está, profesor, mire, ahí dice que va a caer menos 20 decibeles por década y ponen esa línea así. Lo que pasa es que se olvidan que esto es una suma algebraica. ¿Sí? Bueno, de todos modos lo voy a borrar. Entonces, y bueno, y ok, todo muy bien, y agarran y lo prolongan. Dice, el profesor dijo que lo prolongáramos hasta donde está la siguiente frecuencia de corte. Y entonces, ¿lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto? Es incorrecto. No, profe. Es incorrecto. Muy bien. Es incorrecto, perfectamente incorrecto. ¿Por qué? Porque si bien G3 me dice que voy a caer menos 20 decibeles, pero llevo una subida de 20 decibeles, es tan fácil como decir más 20 menos 20 es igual a 0 decibeles. Quiere decir que al llegar al punto de donde toca a la frecuencia de corte 2, ya no va a caer. No va a caer, sino lo que va a hacer es permanecer constante. Permanece constante, con la misma amplitud, con la misma magnitud en decibeles constante. No va a cambiar para nada. A eso me refiero que es constante. No tiene ninguna caída, su pendiente en ese caso es 0. Y se mantiene así, por supuesto, hasta la siguiente frecuencia de corte.
porque fue tan fácil como decir más 20 menos 20 es igual a 0. No hay cambio en decibeles en ese punto. Espero esa parte se haya entendido bien y no vayan a cometer ese error que veo muy común, ese error, por eso se los comento. Entonces, ya llegando ahora sí a la frecuencia de corte 3, vamos a ver que se activa, en este caso, G4 de J omega. En G4 de J omega, ¿qué es esta? Esta que estoy aquí subrayando. Tenemos otra caída de menos 20 decibeles por década. Ahí, en ese caso, entonces sí, ya se va a utilizar esa pendiente de 20 decibeles por década. Entonces, observen cómo esta pendiente de 40 decibeles, que estaba yo aquí marcando, pues nunca se utilizó. Pero sí se utilizó, digamos, esta pendiente, esta caída de 20 decibeles por década, aproximadamente ahí. Aproximadamente. Entonces, tomamos esa pendiente de 20 decibeles por década, la arrastran con sus escuadras y la conectan a partir de aquí de omega C3. De ahí la prolongan, quizá ahí la voy a dejar nada más expresada. Voy a cambiar aquí un poco puedo cambiar el color, el grueso y el tipo de línea. Entonces ahí lo dejo. Déjenme, aprovechando que está aquí continuo, aquí vamos a dejarlo alineado. Lo mejor que se pueda, ahí está. ¿Hasta dónde lo van a llevar? Bueno, pues ya no cabe más en la hoja, ya se terminó. Seguramente les va a pasar lo mismo. Entonces, hasta ahí se deja indicado. Sin embargo, esta no es la real de magnitud. Tenemos que crear la real de magnitud. Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Déjenme quitar aquí un poco de ruido visual. Ahí está. Y sí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Quiero que observen. La frecuencia de corte 1, y ya lo mencioné varias veces, está asociado a un 0. Aquí lo dejo expresado así. Aunque ustedes si lo quieren escribirlo, si no, no hay ningún problema. La frecuencia de corte 2 está asociada a un polo. Esto yo lo hago nada más para que ustedes se den cuenta. Y la frecuencia de corte 3 está asociado, por supuesto, a un polo también. Entonces, eso es importante porque donde vamos a hacer la corrección va en las distintas frecuencias de corte, va a depender si está asociado a un 0 o a un polo. Por ejemplo, para la primera frecuencia de corte, que es omega C1, vamos a corregir arriba o abajo. Fíjense bien, se corrige 3 decibeles, ¿recuerdan ustedes? Un cuadrito y medio, una división y media, abajo o arriba de las asíntotas, sobre la frecuencia de corte. Entonces, en la primera vamos a ver. Si quisiera que me dieran su opinión. La primera, que es la frecuencia de corte 1, ¿está asociada a un 0? Es esa. Entonces, voy a hacer un pequeño zoom, donde veamos eso con más detalle. Ahí está. No olviden que la primera, a la extrema izquierda, la línea azul, claro, es la frecuencia de corte. Entonces, ¿corrijo abajo o corrijo arriba? Siendo que ese es un 0. Esa es la pregunta para ustedes. Yo digo que arriba, ¿no? Porque la vez pasada o en el ejemplo pasado eran polos y lo corregimos abajo. No me Muy bien. recuerdo. Sí, excelente. Sí, excelente respuesta, es correcto. Y esa es la razón la que indica su compañero. Entonces, vamos a corregir arriba porque esa es la frecuencia de corte, que está asociada a un 0. En este caso deben de corregir arriba de las asíntotas. Para el segundo caso y tercer caso, que están asociados a polos en el sistema, se debe de corregir un cuadrito y medio, o sea, 3 decibeles abajo y 3 decibeles abajo. Ahí está. Ahí están los puntos de corrección. Ahora sí. Quiero que noten el por qué se corrigió arriba o abajo. Bueno, aquí voy a, quizá exageré aquí esto un poco, así que lo voy a poner más o menos a esta altura. Ahí es donde corresponde. Y bueno,
vean, compañeros, ¿se entendió perfectamente cómo corregir arriba o abajo y de qué depende? ¿O quiero que lo regrese? Me regreso con todo gusto, ¿eh? No hay problema. Bueno. Polo arriba y 0 abajo, ¿verdad? Polo arriba, no, polo abajo y 0 arriba. ¿Ya ve? Polo abajo de las asíntotas y 0 arriba. Ya le corregí. Gracias, profe. Sí, por favor. Sí, entonces, lo único que queda es trazar la real de magnitud. La voy a trazar una línea gruesa en color rojo, en este caso. Vamos a hacerlo de esta manera. Para trazar la real de magnitud, observen cómo paso, siguiendo las asíntotas y, por supuesto, debo de pasar por los puntos de corrección. Una línea continua, siguiendo las asíntotas. No importa ahí que se atraviesen. Y vean. Y ahí lo voy a dejar indicado. Eso que acabo de trazar se conoce como real de magnitud. Esa es la real de magnitud. Y bueno, se supone que debe ser una línea continua. Ahí más o menos queda de esa manera. Y a ustedes también ahí en su casa, pues, ya sea que usen curvígrafo o simplemente, no sé, perdón, aquí quise corregir un poquito ahí, pero bueno, ya así se ve bien, de todos modos no hay ningún problema. Quiero que noten que se pasaron por los puntos de corrección en los 3 casos. Vean en los 3 casos de las frecuencias de corte. Entonces, esta es la real de magnitud. Hay otra cosa importante aquí a anotar, que corta 2 veces los 0 decibeles. Y bueno, en todos los ejercicios y la mayoría de los que vamos a hacer, solamente donde la real de magnitud corta los 0 decibeles, en un punto se puede obtener el margen de fase. ¿Recuerdan ustedes? Donde la real de magnitud corta los 0 decibeles, pero aquí lo corta en 2 puntos. Entonces, ¿dónde vamos a considerarlo? Pues nada más anticipo que es siempre en la caída. Es cuando va en la caída, es decir, cuando ya van los decibeles en caída libre. Terminamos con menos 20 decibeles por década. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. A partir de los 20 decibeles corrigió hacia arriba y cuando corta en los 0 decibeles, ahí lo corrigió hacia abajo, profe. Las correcciones de 3 decibeles, ¿te refieres? Ajá, es que primero hizo la corrección y, bueno, a partir de la primera frecuencia de corte. Sí. Y yo pensé que iba ya a corregirlo hacia abajo por ser polos a partir de la segunda frecuencia de corte, pero me parece que se corrige ahí en donde puso en los 0 decibeles. No se corrige, no simplemente que por ahí pasé. De pura casualidad pasé por los 0 decibeles, pero no fue porque traté de pasar a ver si puedo mover la gráfica para que te des cuenta. Mira, esta gráfica, de hecho lo que hice fue pasar por esos puntos de corrección que se ven ahí. Bueno, no consideren esto de aquí de rojo, esto de aquí lo borro, ahí está. Por esos 3 puntos que se ven ahí. ¿De acuerdo? Pero, bueno, en este caso coincidió que pasé por los 0 decibeles ahí. Claro que pude haber hecho otra cosa. Pude haber pasado quizá, inclusive pues, no sé si borrarla para explicarle que en este caso, bueno, pues pasé por ahí porque me obligó el punto de corrección. Sí, exacto. Okay. Ahorita que movió la línea, ya vi los puntos que puso, ya ahora sí ya. Ahora sí que sí hizo la corrección en los puntos, bueno, en las frecuencias de corte. Sí, en las frecuencias de corte. Sí, profe, exacto. Gracias. No se preocupe, está bien. Trato de explicar lo mejor que se pueda. Digo, también a veces trato de entender las preguntas, pero a veces no es a la primera que se puede entender, ¿no? Por distintas razones. Pero bueno, ojalá que en este caso les quede muy claro que traté de seguir las asíntotas, que son mis líneas de guía, y además pasar por mis puntos de corrección.
para trazar la real de magnitud. Eso debe ser siempre que puedan hacerlo, lo tienen que hacer. Entonces, queda de esta manera la real de magnitud. Para entender ya entonces cómo quedan los márgenes de fase y ganancia, vamos a crear la real de fase. Ahora sí, si hay alguna duda con la real de magnitud, si no, continuamos ya con la real de fase, compañeros. Así que los escucho. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, gracias. Vamos entonces a continuar. Déjenme copiar, pegar. Quisiera que ustedes, bueno, ya haciendo la corrección debida, porque bajé los menos 180 grados a 10 cuadritos de donde lo había puesto originalmente, con la finalidad de que se pueda graficar la real de fase. Si yo lo dejo arriba o más arriba, no podría graficar la real de fase. Ahorita van a ver por qué. Ahí donde moví, que es a los menos 20 decibeles, pero por supuesto, no tiene nada que ver estos menos 20 decibeles. Ahorita nada más voy a poner los 25, que es de donde partimos. Eso sí es importante que esté considerado, que son estos 25 decibeles. 25.19, pero bueno, lo voy a dejar indicado como 25 decibeles, que es de donde estamos partiendo. Y arriba de esos 25 decibeles están los 0 grados. Quiero que lo noten. Lo que acabo de poner, esa otra línea en café punteada, son mis 0 grados. Si están de acuerdo, cuenten el número de divisiones y voy a empezar a contar las 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 divisiones. Hasta ahí tenemos 40 divisiones, lo cual nos indica que el 0 estaría ahí precisamente donde puse la línea. Entonces son los 0 grados. Es la línea que debemos de considerar ahora como nuestra línea de referencia. ¿Y por qué bajé entonces los menos 180 grados? Bueno, por la sencilla razón de que cuando tracen con las plantillas, no cabría en la gráfica, no cabría en la hoja. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta por qué, fíjense bien. Ahorita voy a trazar, digamos, las plantillas, la plantilla que voy a usar ahorita para este sistema, que es la que ustedes ya deben de tener. Yo esa mano alzada, pero ya sé que tiene más o menos esta estructura. La voy a retrasar. Ahí está. Esa sería la plantilla que ustedes deben de tener. Y al voltear esa plantilla, bueno, yo también lo voy a dibujar de este lado, pero va a quedar una plantilla más o menos así. Indicando que lo que tengo aquí, esta fase, así como está señalada ahorita, es para todos los polos, y esta otra, volteada, es de hecho la misma plantilla, pero está volteada, es para todos los ceros. Entonces, esto me va a representar una fase positiva, así como está ahorita señalada, y esto que está aquí es una fase negativa, así como está señalada. Entonces, lo primero es que voy a usar la fase positiva, porque vamos ahora a recordar esta parte. Vámonos con G1. G1, pues es la referencia, la cual ya tracé, que es la línea de 0 grados. Vamos con la fase de G2. Aquí está la fase en G2, que es esta. Me dice que la plantilla la tengo que voltear y dejar la base con los 0 grados y alineando con la frecuencia de corte 1. Bueno, pues es lo que voy a hacer a continuación. Tomo la plantilla, que es esta, como les comenté, que es la misma. En su caso es la misma, nada más van a voltear la plantilla. Y eso sí deben de marcar en dónde queda exactamente el centro de la plantilla, que es en este caso el punto verde, que divide a la plantilla por la mitad, y bueno, colocarla. Si yo hubiese tenido, fíjense bien, voy a alinear el punto verde con la frecuencia de corte. Con la frecuencia de corte 1. Ahí estamos en la frecuencia de corte 1, vean en el círculo verde, que es la mitad de la plantilla, y la base de la plantilla la voy a dejar alineada con los 0 grados. Entonces, hago ese trazo, lo que ustedes tienen que hacer, y dejar ese
ese trazo así como se está viendo ahí. Esa es una fase positiva, fíjense bien lo que les digo. Ahí la fase se considera positiva. Ahora, vamos con la siguiente fase. Esta fase es negativa, que es, por eso les digo que la frecuencia de corte 2 está asociada a un polo. Implica mucho que se den cuenta de todo eso, ¿eh? A veces la frecuencia de corte que está asociado a un 0 no queda al inicio, queda en medio, queda hasta el final. Entonces, deben de ser muy cuidadosos con esa parte. Y entonces aquí vamos a copiar, pegamos y ya tengo mis dos plantillas. Bueno, de hecho es una, la voy a sacar, ustedes van a usar exactamente la misma. Y por supuesto ya se la saben, en este caso sí ya se saben cómo utilizar esta plantilla. Ustedes van a alinear la mitad de la plantilla con la frecuencia de corte 2 ahora, porque es la que está asociada a un polo, y la parte superior izquierda con la referencia de 0 grados, o sea, queda así, más o menos. Entonces, hacen su trazo y queda una línea así delgada como esta. Hagan una línea muy tenue, pero que sí se alcance a ver, que no les provoque ningún problema para ver esto. Nuevamente, vamos ahora con la frecuencia de corte 3. Tomamos precisamente, perdón, aquí ya moví otra cosa, la plantilla, y ahora voy a arrastrar para la frecuencia de corte 3, como está asociada a un polo, la mitad de la plantilla la voy a dejar alineada con la frecuencia de corte 3 y la parte superior izquierda con la línea de referencia. Esto es aproximadamente, ¿eh? Más o menos así les queda. Y a estas alturas de la clase, pues ya deben de todos haber trazado estas tres gráficas que tenemos ahí, estas tres curvas en amarillo. Y solo me resta recordarles que estas curvas en amarillo solo es la representación de dos décadas, pero ustedes deben de recordar, y creo que sí se los he aclarado, que realmente estas plantillas no las podemos hacer más largas, pero nada más deben de recordar que deben de llevarlas en forma horizontal, tanto a la derecha como a la izquierda. Si quieren llevarlas hacia acá, nada más que hacia acá no nos serviría de nada, ya no tenemos más hoja donde graficar, así que al menos en este caso la van a llevar hacia la derecha. En los otros casos, con sus escuadras, simplemente llévenlo hacia la izquierda, llévenlo hacia la derecha también. Vean, ahí se enciman perfectamente. Y lo mismo para esta. Para que no se les olvide que realmente así deberían de quedar estas tres gráficas, estas tres curvas. Y lo que vamos a hacer es sumar de forma algebraica. Cuando hablo de forma algebraica, quiere decir que suma lo negativo más lo positivo y bueno, la resultante se va a ir dando en cada una de las frecuencias que ustedes elijan. Para esto voy a usar dos reglitas, a ver, para que quede bien claro. Voy a usar una regla azul para indicar una fase negativa. Ahorita aquí la dejo nada más. Y voy a, de una vez la convierto a continuo, un poco más gruesa. Perdón, voy a... Un poco más gruesa esta. Y de línea continua. Un poquito menos gruesa. Ahí. Esa es una regla. Voy a usar otra regla, pero en color rojo. Igual voy a hacer esto un poco más pequeño. Ahí está. Más delgada. No la seleccioné. Ahí está. Ahí están mis dos reglas. Bueno, entonces, esto es como ejemplo, compañeros. Aunque debería ser obvio, nunca, nada en la ingeniería es tan obvio, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Fíjense bien, por favor. Voy a elegir algunas frecuencias y algunos puntos para trazar la real de fase. En este caso, vámonos con la fase negativa. ¿Qué es esto? Agarro cualquier frecuencia, vamos a suponer por aquí, por ejemplo, esta frecuencia. Mi línea de referencia son los 0 grados, no la pierdan de vista. De los 0 grados a la curva de arriba, tengo esa distancia, fíjense bien.
esa fase se la voy a sumar a la curva de abajo para, y fíjense, en esta misma frecuencia, para tener una resultante. En el caso de que no existiera la curva de arriba, es decir, la fase positiva, la resultante sería exactamente en este punto. Hasta ahí, que era lo que hicimos la vez pasada. Pero en este caso, resulta que tenemos que sumar en esa misma frecuencia la fase negativa, la fase positiva. Ese es el resultado en esa frecuencia de las dos fases negativas, ese punto que estoy poniendo ahí. Pero a ese punto le tengo que restar en esa frecuencia, fíjense, en esta misma frecuencia, de los 0 grados a la curva de arriba, ahí está, esa distancia a la resultante negativa, a la fase negativa. Es decir, esa es la fase positiva. Menos esta fase, o más bien dicho, más esta fase positiva, la resultante, dense cuenta, y era evidente. Lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo en forma café, con color café. Aquí, esta es la resultante. Era evidente que iba a quedar exactamente sobre la curva. Y vamos a hacer otros ejemplos, no se preocupen. Fíjense. La resultante real es el punto café, no el punto rojo. El punto rojo sería nada más la sumatoria de las dos fases negativas. El punto café es la sumatoria de las dos fases negativas más la fase positiva. Para que no haya duda. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí sobre la frecuencia de corte. Observen. Ahí está. Ahí está ubicado de los 0 grados. Van a medir. Un poquito más. Arriba. Ahí está. De los 0 grados a la curva de arriba y van a sumar esa fase negativa a la fase negativa de abajo. Ahí está. El resultante sería precisamente al final de la regla azul. Pero en esa misma frecuencia, pues vamos a sumar la fase positiva que se tiene en este caso, que ese es del mismo tamaño. Ustedes pueden ver que no cambió el tamaño de la regla roja. Y aquí, nada más lo encima. Y ustedes pueden ver que la resultante coincide, en este caso, con la curva de arriba. Era lógico. ¿Por qué les digo que era lógico? Porque la fase positiva, una de las fases positivas, se anula con la fase negativa, ya que tienen prácticamente la misma amplitud. Es decir, vean la curva roja. Perdón, vean la regla roja. Tiene la misma amplitud de los 0 grados hacia abajo que de los 0 grados hacia arriba. ¿Sí? Se anulan, por lo tanto, nada más nos queda la curva del centro, la curva de medio. Así que podría hacer más ejemplos, pero creo que ahí queda claro. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por aquí en otra frecuencia, ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Por eso pongan atención cómo se hace esto. Prácticamente aquí no se está sumando nada de la curva de arriba a la curva de abajo. Vean, la regla prácticamente tendría a ser 0. Vamos a hacerlo un poquito, donde haya un poquito de diferencia. Por ejemplo, aquí. Ahí tenemos ese pequeño, que son 2 cuadros. Lo respetamos ahí. Ahí está la sumatoria de las dos fases negativas. Vamos a restarle la fase de arriba en esa misma frecuencia. Vean, de la curva de arriba a los 0 grados tenemos esa distancia. Entonces, la tomamos y simplemente, claro, yo lo estoy haciendo de manera muy gráfica aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es realmente contar cuadritos y sacar la resultante. Era evidente que también en este caso iba a coincidir con la curva del centro de medio. Bueno, entonces ya para no hacerla en este caso tan compleja, ya yo creo que con estos ejemplos es más que suficiente. Se entiende perfectamente cómo van a hacerlo en cada una de las frecuencias de este sistema. Déjame ver si es necesario hacer otro ejemplo. Por ejemplo,
vamos a restar aquí donde no contribuye nada la de en medio, a la de abajo, prácticamente ahí conste que no contribuye ahí nada, pero sí tenemos esa fase negativa, tenemos una fase negativa abajo. Entonces, por ejemplo, en ese punto, en esa frecuencia, ¿dónde queda la resultante? En esa frecuencia, la resultante queda arriba, el punto resultante queda en esa frecuencia, en ese punto. Espero todos lo alcancen a notar. ¿Qué pasaría en otro punto? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es ir subiendo, digamos, esa reglita, y por ejemplo ahí quedaría en este punto. Y así se la llevan. Por ejemplo, un poco más al extremo izquierda, ¿dónde quedaría? ¿Cuál sería la contribución angular de la fase positiva? En esa frecuencia. Pues definitivamente, ustedes pueden ver que ya ahí la resultante va sobre lo que es esta curva. Y entonces ya podemos trazar la real de magnitud, de fase. Ya podemos trazar esas dos gráficas y sacar los márgenes de fase y ganancia. ¿Y cómo quedan? Bueno, pues lo voy a hacer con una línea verde, o en este caso azul. Vamos a hacerlo con una línea gruesa y azul. Y queda de la siguiente manera, la real de fase. Entonces al inicio queda de esta manera. Aquí no hay contribución angular de las dos fases negativas. Aquí igual se mantiene. Y aquí fíjense, empieza a decaer. Entonces aquí siguen perfectamente esto. Inclusive si ustedes lo grafican en MATLAB, van a tener una curva muy, muy parecida a esto que tenemos aquí, pues con una pequeña joroba, o una gran joroba de esta curva. Y bueno, no importa que las dos se hayan encimado, ¿podemos calcular márgenes de fase y márgenes de ganancia? Pues claro que sí. De hecho, vamos a hacerlo. Fíjense bien. Donde la real de magnitud, que es la curva roja, aquí me hace falta ponerle nada más quién es esta, que es la real de fase. Entonces ya tenemos las dos curvas, y quiero que noten lo siguiente. Donde la real de magnitud, que es la curva roja, corta los 0 decibeles, en esa frecuencia vamos a proyectar, bueno, pero alguien inmediatamente va a decir, bueno, pero los corta aquí donde lo estoy marcando. Voy a hacerlo con una línea un poco más gruesa. Los está cortando ahí. Pues sí, los está cortando ahí, pero ahí no se considera el margen de fase, porque si lo corta ahí, observemos, el margen de fase sería todo eso que acabo de escribir, esa recta que acabo de dibujar, es decir, todo esto, y el margen de fase sería negativo. Véanlo, estaría fuera de los 0 decibeles, lo cual sería un grave error. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace lo siguiente. Ustedes van a considerar el margen de fase, o para trazar el margen de fase, donde la real de magnitud corta en la bajada, cuando ya va de bajada, no de subida. Es decir, en el segundo punto, más o menos a esta frecuencia. Déjenme tomar la herramienta correspondiente. Sería más o menos a esta frecuencia. De aquí, donde la real de magnitud cortó los 0 decibeles ya en la caída, que fue ahí, en ese punto, en esa frecuencia van a proyectarla hasta cortar la real de fase. Inclusive, bueno, aquí quedó un poco chueca, pero ahí está, más o menos ahí, en ese punto. Entonces, la distancia que hay de la real de fase
a los menos 180 grados, es decir, toda esta distancia, de este punto hasta acá, se conoce como el margen de fase. En este caso la pregunta ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Claro, claro, gracias. Y ahora es bastante evidente, pero más o menos ¿cuánto es ese margen? Pues, contando los cuadritos de los menos 180 a la real de fase tenemos 5, 10, 15, 20, 25, bueno, prácticamente 26 cuadritos, más o menos aquí. 26 cuadritos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el margen de fase? Margen de fase es igual a 26 por 4.5 grados. O sea, 26 divisiones por 4.5 grados. Entonces, ¿cuánto vale ese margen de fase? 117. ¿Perdón? 117, profe. 117, 118, bueno. Grados, por supuesto. Es más o menos, y casi, estoy casi seguro que no andamos tan desviados del valor real, compañeros, del valor que les arrojaría en una simulación de MATLAB, a pesar de que lo estoy haciendo a mano alzada. ¿Sí? No creo que ande tan desviado así. Ustedes más adelante, por supuesto, lo van a comprobar. Claro, esto es simplemente lo que yo tendría y lo que a lo que a ustedes les dé, pues va a variar, por supuesto, con respecto a esto. Si alguien lo ha hecho, pues sí me gustaría que más o menos me diera el valor, si lo tiene, que es un valor, pues obviamente sería mucho más correcto, más adecuado que lo que yo tengo aquí. Pero bueno, ese sería el margen de fase. Ahora, ¿qué con respecto al margen de ganancia, qué me pueden decir, compañeros? Y les comento porque, bueno, pues ya nos está sacando el sistema, pero todavía tenemos varios minutos. Entonces, ¿qué me pueden decir con respecto al margen de ganancia? Lo voy a poner aquí en azul. Que es igual el margen de ganancia. Primero, para empezar, ubíquense. ¿Con quién sacan el margen de ganancia? Con la real de fase. ¿Dónde? Donde corta los menos 180 grados. ¿La real de fase está cortando los menos 180 grados? No. No, y no los va a cortar nunca, porque se va a saturar allí, va a ser asintótico. Entonces, ¿cómo se dice? El margen de ganancia es... Es Más infinito, ¿no? infinito positivo. Correcto. Muchas gracias, sí. Simplemente lo voy a dejar infinito. Entonces, su margen de ganancia es infinito. Si el margen de ganancia es infinito y el margen de fase es positivo, ¿el sistema cómo lo consideran ustedes? Estable. Correcto, muchas gracias. Sistema estable. Quiero aclarar que es estable en forma relativa. Y por supuesto, siempre en forma relativa, siempre va a ser mucho más complejo determinar en forma relativa la estabilidad que en forma absoluta. En forma absoluta es muy sencillo. Con el puro polinomio característico de lazo cerrado y aplicando el método de Ruth-Hurwitz inmediatamente, se dan cuenta si existe un cambio de signo en la primera columna, pues existe entonces, por supuesto, polos en el eje, en el semiplano derecho. Y bueno, esto significa que el sistema es inestable en forma absoluta. Pero nadie, ningún ingeniero en control, ningún diseñador de sistemas de control, va a diseñar un sistema inestable en forma absoluta. Todos van a hacerlo en forma estable en forma absoluta. El problema es que si aún estando en forma absoluta, siendo estable en forma absoluta, tiene un mal desempeño, eso es generalmente porque los márgenes de fase y márgenes de ganancia son muy malos en su diseño de su sistema de control. Entonces, esta es la manera de determinar eso. ¿Sí? Si el sistema se considera estable en forma relativa y estable en forma absoluta, por supuesto, pues entonces está bien hecho su sistema. Sin embargo, el tener un sistema estable en forma relativa no garantiza un excelente funcionamiento del sistema. También tiene que ver algo con el desarrollo de lo que es el ancho de banda de su sistema de control. Más adelante hablaremos de eso. Pero bueno, ahorita estamos con esta etapa. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de
Una pequeña nada más. Sí, dígame. Nada más como supo, bueno, ahí sí es infinito, pero porque no toca menos 180, pero ¿cómo saber cuándo es infinito positivo o negativo? Bueno, en este caso nos estamos basando en el signo del margen de fase. ¿Sí? Y que además se considera, bueno, aclarando un poquito esa pregunta, se va a considerar positivo siempre que sea asintótico por arriba de los menos 180 grados, porque a veces se vuelve asintótico por abajo de los menos 180 grados. Vamos a suponer que tenemos esto y hace esto. Vamos a suponer que esta fuera la real de fase. Entonces, no lo toca, por supuesto. No toca los menos 180 grados y no lo va a tocar nunca, ¿no? Igual que el caso de arriba, que la curva de arriba. Pero la curva de arriba, digamos, estamos por arriba de los menos 180 grados. Cuando estemos por abajo de los menos 180 grados, entonces ahí consideremos un menos infinito. Sin embargo, bueno, cuando eso pasa, generalmente tu otro margen, que sí lo puedes calcular, que en este caso sería el margen de fase o el margen de ganancia, más bien. No, sí sería el margen de ganancia negativo menos infinito. Y tu otro margen de fase es muy probable que te diera negativo. Es casi, apuesto lo que quieras, que te daría negativo tu otro margen. Entonces, ahí está. Ok, profe, gracias. Sí, pero sí te quedó claro, ¿no? Cuando lo consideras entonces negativo, ¿no? Sí, cuando está arriba de menos 180 es Es positivo. positivo y debajo de menos 180 que se hace asintótico es negativo. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces es una buena pregunta y bueno, espero haya quedado clara la respuesta. De todos modos, pues va a haber casos así, van a ver ustedes. Pero bueno, de lo que vimos desde que nace el sistema de control, de que ustedes ya generaron su sistema de control y dicen, con esa acá, pues mi sistema alcanza un buen desempeño, bueno, pues vemos que efectivamente con esa acá todavía el sistema permanece estable. ¿Cómo vamos a ver entonces cuándo se volvería inestable el sistema? Posiblemente si yo la ganancia la aumento a 10,000, está acá. Si la aumento a 10,000, es posible que el sistema ya se vuelva inestable. Quizá ahorita todavía no lo alcancen a ver porque todavía no interpretan es distinta la estructura de su sistema de control con estos diagramas de Bode, pero esa es la intención, que ustedes vean el diagrama de Bode y que inmediatamente interpreten, y de hecho, que del mismo diagrama de Bode generen un modelo matemático, porque eso es factible. En la industria muchas veces, cuando no se tiene un modelo matemático de un sistema, se genera de forma experimental el diagrama de Bode, es decir, la respuesta en frecuencia de ese sistema, y observando dónde quedan las frecuencias de corte y cómo responde el sistema, ustedes pueden generar un modelo matemático de todo el sistema. Fíjense bien la importancia incluso de entender el diagrama de Bode mediante esta técnica. Yo puedo ir al laboratorio y empezar a trabajar Bode, Nyquist, Nichols. Ahorita ya hubiésemos acabado hasta el lugar geométrico de las raíces, por supuesto. Pero ¿con qué se hubieran quedado realmente? ¿Hasta dónde quedaría su visión reducida en un momento dado? ¿Hasta dónde podrían asimilar todo esto? Sin embargo, yo si les pido, por ejemplo, el modelo matemático de su sistema, ya de este diagrama de Bode, creo que muchos de ustedes podrían obtenerlo ya relativamente fácil. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de irnos, en este caso, por las piedritas, ¿no? Como lo estamos haciendo. Estamos entendiendo de estos sistemas de forma extremadamente íntima, extremadamente cercano. Estamos en estrecho contacto con cada uno de los factores y la contribución angular y la contribución en magnitud en decibeles que tiene cada uno de ellos. Entonces, de esa es la manera de, después de que ustedes se van a dar cuenta si están ante un buen desarrollo, hasta ante un buen sistema de control o un mal sistema de control. Entonces, espero que esto les vaya quedando claro. No sé si tienen más dudas.